París, Bruselas, Ámsterdam, Praga, Budapest, Florencia. Son destinos que a lo mejor has visitado haciendo un Interrail con 18 o 20 años. Pero ¿sabías que este programa tiene un espíritu parecido a Eurovisión? ¿Y sabías que hay países en Europa que, por mucho que quieras, es imposible que puedas visitar llegando en tren? Toca geopolítica de trenes. Hoy, en No es el fin del mundo, hablamos del Interrail. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. Este lunes estrenamos un nuevo formato en No es el fin del mundo llamado EO me explica. Y en él vamos a tratar de explicar, de contar brevemente algunos conceptos sobre la realidad internacional. Y para ello tendremos con nosotros a Paula Cámara, que también debuta en este podcast. ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo estás? Pues muy bien, Fer, aquí de estreno. ¿Tú has hecho Interrail? Yo sí. ¿Por dónde Sí. estuviste? ¿Qué Por el ruta? norte de Italia. Norte de Italia, Sí. maravilloso lugar. Yo no Sí, tuve sí, muy bonito. no tuve esa suerte. Bueno. Bueno, Paula, lo más básico, ¿qué es esto del Interrail? ¿Qué es exactamente? Pues el Interrail es un billete de tren que lo que te permite es viajar por Europa. Y el requisito más básico es que no sea dentro de tu propio país. Vale. Así, para O sea, en empezar. el caso de los que somos españoles, no podemos viajar por España de Interrail, sino que tiene que ser por Exactamente. Alemania, por Francia, por Italia, como tú estuviste, etcétera, Exacto. etcétera. Y lo que tú mencionabas, por ejemplo, al principio, de que está asociado un poco a la gente más joven, a 18, Sí. 20 años. Y es que antes sí que estaba limitada la edad. Algo me sonaba. Sí, y por eso se asocia un poco, porque Claro. estaba limitada la edad a 21, pero ahora mismo no hay restricciones de ese tipo, entonces quizás no es tarde para que tú también Me puedo hacer hagas, el claro. Interrail que nunca tuve, ¿no? Exactamente. También, por ejemplo, una cosa que igual no es tan conocida es que, seas europeo o no, también puedes participar siempre que vivas dentro de Europa. O sea, un Entonces, residente de la Unión Europea puede ser de Interrail. exacto. Vale, no vale, tienes vale. que tener nacionalidad de dentro de la Unión Vale, Europea vale. para ello. Y otra cosa, que es uno de los requisitos más básicos, es que tiene que estar la duración entre 4 días y 3 meses. O sea, 4 días me parece poco. Claro, Es pero un ahí ya poquito- tienes libertad. 3 meses ya es de manejar mucho, o sea, ya es casi de ser medio nómada. A Claro, 3 ya meses depende viaje de- Interrail, de te has lo visto que- mucha Europa. Claro, depende de cómo te lo montes. Y luego esto lo ha utilizado mucha gente, o sea, yo sí que conozco, bueno, además de tu caso, tengo familiares o amigos y tal, que sí que se han ido a Interrail, o sea, que es un programa conocido y que hay gente que lo usa. Sí, está bastante extendido y de hecho casi 1 millón de personas Joder. lo utilizan al año. ¿Al año? Sí, sí. No, pues es una cantidad importante de viajeros. Tú has dicho que el Interrail, eso, solo está disponible para los ciudadanos que residen en Europa, además de los ciudadanos europeos, para los que residen en Europa. Pero yo he visto por Instagram, TikTok no, porque no lo uso, pero supongo que también habrá, al típico argentino que viene de viaje a Europa, se hace iba a decir un Interrail del copón, pero un viaje por Europa en tren, te dice lo barato que es y tal. No sé si esto también lo pueden utilizar los ciudadanos que no son no ya solo que no vivan, sino de fuera de la Unión, por eso hay mucho argentino, colombiano que se viene aquí a viajar en tren a Europa. ¿Sabías que en España existe el AVE Renfe, un tren que va a más de 300 kilómetros por hora? Yo vivo en Turín, así que Turín, Milán, la primera parada, Bolonia. En este caso no es el Interrail, es Ah. el Eurail, que es Vale, el otra mismo- cosa. Claro, es el mismo concepto, pero para personas que vengan de fuera Ujú. de Europa. Funciona exactamente igual, la idea es viajar en tren entre los países, pero el requisito principal es que vengas de fuera. Vale, o sea, es otro programa diferente que no se llama Exacto. igual. Y creo que también para entender la influencia y el significado del Interrail en Europa, es importante conocer un poco los orígenes del programa. ¿Cómo empieza esto del Interrail? ¿Quién se lo inventa y cómo y por qué? El origen está en 1972 y digamos que la excusa oficial es un poco para celebrar el 50 aniversario de la Unión Internacional de Ferrocarriles. Pero realmente No sabía ni que existía esto. bueno, ni tú ni mucha gente probablemente, pero realmente el trasfondo que hay detrás es que nacen en un momento importante para la Unión Europea donde se estaban construyendo todos los valores base de la Unión, Ujú. de fraternidad, de europeísmo, etcétera. Era la recuperación de la Segunda Guerra Mundial y en pleno crecimiento de la Comunidad Económica Europea. Sí, De hecho, en 1973 fue la entrada de Dinamarca, Reino Unido e Irlanda. correcto. A beginning of another stage in the construction of a new and a greater united Europe. Entonces, no es una casualidad que se diese en ese momento donde estaban aflorando los valores O europeos. sea, era un momento como muy europeísta y dijeron, pues venga, que la gente se Exacto. lía a viajar en tren por Europa. Es lo que tú comentabas, ¿no? Que es un contexto, yo creo que ideal para darle como ese empujón al proyecto europeo. Me recuerda un poco a cuando Eurovisión se funda en el año 56,
que es precisamente cuando nace esa Comunidad Económica Europea, y que al final el motivo era un poco ese afán de unir a los pueblos europeos, a las naciones europeas, de dar a conocer sus culturas, y la verdad es que funcionó un poco el programa también, tanto el Interrail como Eurovisión. Exacto, es que es el mismo concepto. De hecho, antes mencionábamos el Eurail, y lo curioso es que el Eurail ya existía desde 1959. Entonces, o sea, antes palos de fuera que palos de dentro. Exacto. En casa del herrero cuchillo de palo, total. Totalmente. Entonces, este concepto surge para abrir Europa a los europeos. Ya se había abierto al resto del mundo, pero ahora tocaba crecer y construir lazos desde dentro. Y no debió ir mal porque al principio el Interrail se sumaron 21 países, ahora creo que abarca 33, si no me equivoco. He visto también que España se incorporó en el año 72, aunque no era miembro de la Unión Europea, lógicamente, no entramos hasta más de una década después. De hecho, todavía estaba la dictadura de Franco cuando entramos en esto del Interrail, y ahora mismo casi es más fácil contar los países que no están dentro del Interrail, los de Europa, que los que sí están dentro. O sea, hay muy poquitos que ya no estén por integrarse. Exacto, o sea, si quitas los países isleños como Chipre, etcétera, realmente... Bueno, Malta, Islandia, que por lo que sea no vas a llegar en tren. Y tampoco los microestados, si no cuentas con ellos, realmente solo hay 4 países europeos que no están en el Interrail, y son Bielorrusia, Ucrania, Moldavia y Albania. Rusia tampoco y ahora menos por lo que sea. Exacto, pero en los 90 fue cuando realmente se dio todo este crecimiento de países que se iban integrando dentro del proyecto del Interrail tras la caída de la Unión Soviética y la desintegración de Yugoslavia. In Moscow, the hammer and sickle is lowered for the last time, and an era comes to an end. Poco a poco, después de ese proceso, cuando se fueron integrando los países del años este... 90, 2000 y tal. Exacto. Y de hecho, hasta hace muy poco, en los últimos se incorporaron en 2020 y fueron Estonia y Letonia. O sea, que tampoco hay que mirar tan para atrás. Y de hecho, el tema del Interrail ha tenido tanto auge y tanta popularidad que ha habido países no europeos que también han querido formar parte de él. ¿Quién se ha querido apuntar ese carro? Aparte de Turquía, Marruecos, que por ejemplo es más... Marruecos también en su momento llegó a solicitar la entrada en la Unión Europea. Turquía tiene sentido porque tiene una parte europea, es fácil como conectar. De hecho, Marruecos también intentó participar ha llegado a participar en Eurovisión incluso. Sí, y también se mantuvo en el Interrail hasta 2007. O sea, llegó a estar hasta 2007, Sí. O sea, hace poco más de 15 años. Y esos, los países que has mencionado que todavía no están, Moldavia, Ucrania, Bielorrusia y tal, ¿por qué todavía no se han subido al tren del Interrail? Perdón por el chiste. La verdad es que un poquito Es forzado, un poquito malo, ¿eh? sí. A ver, en primer lugar, hay una cosa más ideológica, y es que esos países siempre han mirado un poquito más a Rusia por sus raíces ligadas con la URSS. Sí. Entonces, por su cercanía a Rusia, no se han incorporado al tema del Interrail. Pero también ya, si nos pasamos al nivel técnico, algo que creo que tú, por cierto, has podido percibir, Sí. es que la red ferroviaria tiene un ancho de vía diferente. Sí. Entonces, a nivel técnico es muy difícil generar la unión con el resto de sistemas de Europa. Sí, hay que hacer como una especie de acople que dura varias horas. Y esa diferencia de vía solo tienen los países del este de Europa, de la antigua Unión Soviética, y España. O sea que somos aquí con un ancho de vía diferente respecto al continental. O sea que es bastante curioso. Además, ahora está también el tema de la guerra. O sea que entiendo que Ucrania no se puede, Sí. no está el momento de ir de Interrail a Ucrania. Sí, pero sin embargo, precisamente tras la invasión, fue cuando las compañías de Austria, Hungría y Ucrania crearon un billete especial que cubría la ruta desde Viena hasta Kiev. Se han inventado una especie Sí. de Interrail particular. Sí, así que realmente ahora llega hasta ahí. Luego, por otro lado, está el caso de Albania, que Albania no está conectada con nadie, pero no por nada. No se puede internet Albania porque no hay tren que te lleve. Es que no hay conexiones con el resto de países de Europa, entonces ya no es ni a nivel ideológico ni nada, sino más bien algo técnico, y es que no existe la posibilidad. Es bastante curioso, como si fuese una isla. Y más allá de si existen conexiones ferroviarias, ¿no?, con los pobres albaneses, me pregunto, ¿tú cómo entras al club del Interrail? ¿Quién decide si un país entra al Interrail o no? Pues la empresa que está detrás del Interrail es Eurail. Y opera con empresas nacionales principalmente, pero también tiene consorcios con alguna empresa privada. Entonces son esas empresas las que deciden si se incluyen, si se integran o no dentro del proyecto del Interrail. Entonces viene de ahí la decisión. Hemos hablado brevemente de en qué consiste esto del Interrail, de su historia y tal,
pero yo creo que al final la gran pregunta detrás de todo esto es ¿qué influencia ha tenido el Interrail para Europa? Porque te he dicho, si 1 millón de personas lo utilizan cada año, jope, eso es año a año, habrá alguno que repita, ¿no? Pero que se aproveche, ¿no? Para hacerse varios. Pero aún así es mucha gente todos los años aprovechando este sistema y eso al final cala. Claro, es que, o sea, una cosa clave que hay que tener en cuenta es que el Interrail vino antes que la ciudadanía europea o que la libre circulación de personas. Mucho antes, además. Claro, entonces fue un paso clave para la integración europea y para fomentar la unidad interna entre europeos, conocer nuevos sitios, nuevas culturas, nuevas personas, estrechar lazos y fomentar ese europeísmo entre la gente que vivía. ¿Y podemos decir entonces que no habría habido Unión Europea ni espacio Schengen, que es el que nos permite movernos libremente, sin ese Interrail? A lo mejor me estoy flipando un poco. Mucho me estás pidiendo, es un poco difícil saberlo, pero lo que sí que podemos decir es que contribuyó a sentar las bases de unidad entre los ciudadanos europeos. Vale, y sobre todo, también por ir un poco avanzando, y además eso ya no hay límite de edad, pues por atreverme, claro. ¿Tú qué te lo has hecho? ¿Algún hack o algo así para hacerte el viaje? ¿Cosas que tener en cuenta? Pues siento decepcionarte, pero es que el hack que me sé ya no es ni para ti ni para mí, porque es para personas con 18 años. Ah, vaya por Dios. Y es que si tienes 18 años, bueno, si algún oyente tiene 18 años, claro, que escuche, que le interesa. Y es que puedes viajar gratis de Interrail con el programa Discover EU. Esto es un programa nuevo que se ha inventado la Unión Europea. Exacto, es un billete de tren para jóvenes que te invita a 5 países europeos totalmente gratis. Ah, mira. Sí. Jolín, pues es una buena gira. Sí, Desde luego de estos que te dura una semanita o 2. Totalmente. Y de hecho, el programa Erasmus Plus está invirtiendo unos 33 millones, creo que en 2023, para este proyecto. Y ha habido unos 40.000 jóvenes que han participado que gracias a este proyecto. de tour con los 5 viajes. Gratis, totalmente. Y luego, por ejemplo, ¿quiénes somos los europeos que más utilizamos esto? O sea, me la jugaría que siendo algo o medio gratis o muy barato, los españoles vamos a estar arriba sí o sí, que nos encantan estas cosas. Pues estamos arriba, pero no somos los primeros. Somos los segundos, porque Alemania nos lleva bueno, pero a la ellos son más. Ellos son claro. más, entonces nos ganan por volumen. Sí, sí. Y te voy a hacer ahora una pregunta yo a ti. A ver. Y es que a los que no tenemos la suerte de tener 18 años, ¿cuánto crees que nos cuesta? ¿El viaje? Jolín, pues no lo sé, la verdad. O sea, gratis, desde luego ya me has dicho que no. Pero tampoco es algo caro el Interrail. No es especialmente caro. Pero sácame el presupuesto. Claro, depende un poco de cómo te lo montes, lo que hemos dicho antes. Sí. No es lo mismo hacerte 4 días que 3 meses. Claro, 3 meses sale por dinero. Exacto, puede ir de unos 54 euros más o menos. Está bien. A 400. Bueno. Así que depende de tu trayecto. Y del presupuesto que manejes. Exactamente. Y luego también, por ejemplo, me pregunto, no sé, ¿qué combinaciones hay? O sea, entiendo que hay libertad total. ¿Hay algún viaje como más largo que otro? No sé, algún dato curioso de estos que sirven para contárselo a los colegas y fliparte un poco. Así como curiosidad, es que el viaje más largo que te puedes hacer sin parar... O sea, me tiene un tren. Sin parar. Del tirón. Del tirón. ¿A dónde va? De París a Varsovia. Hostia. Y son 1.600 kilómetros de viajecito, así, ligerito, es un pedazo ¿sabes? de viaje, eso debe ser sin como más de un día de chucuchú del tren. Sí, sí. Jolín, pues la verdad es que es un viaje bastante largo. Y con eso, bueno, con el éxito también que ha tenido el Interrail, no sé si otros países han tomado así un poco, han cogido la libreta y han dicho, mira, esto lo tengo que implementar yo, o es algo que solo mantenemos en Europa. Yo qué sé, Estados Unidos, Rusia, China, ¿se han inventado un Interrail para ellos? Por ahora, por lo menos, no. No hay otro billete que sea igual. Podemos pensar en el transiberiano, pero la realidad es que tienes que ir comprando billetes. Entonces, no es el mismo concepto. Al menos por ahora no existe una alternativa como el Interrail. O sea, es algo exclusivamente europeo, básicamente. De momento. Exactamente. Por lo menos, hasta que no copie la idea a algún otro sitio, por ahora ahí se queda. Bueno, Paula, muchísimas gracias por las explicaciones que nos has dado y los datos. Este episodio, además, ha sido posible gracias a la colaboración de la Comisión Europea en España. Y nosotros, de momento, pues te esperamos en otros episodios de No es el fin del mundo. Claro, nos vemos. EO me explica, la versión express de No es el fin del mundo, un podcast para comprender en 10 minutos las ideas y conceptos que mueven la realidad internacional. Producido por The Voice Village. Dirección, Eduardo Saldaña. Conducido por Fernando Arancón y Paula Cámara. Guión de David Gómez. Producción ejecutiva Ricardo Villa. Diseño de sonido Guillermo Reset. Sintonía original Pablo de Diego.